Bienvenidos y bienvenidas a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pleno enero y haciendo otra trama. Siempre me repugnó Videla. Siempre. Tengo motivos. Tenemos motivos los argentinos para rechazar cualquier dictadura. Y la de Videla, la de Macera, la de Agosti en aquella época, destruían, mataban, torturaban y disfrutaban haciendo esto. Era un goce muy particular, muy terrible. Además montaron un plan económico que después siempre el liberalismo lo toma. Lo tomó Macri, ese plan económico, que consiste básicamente en concentrar la riqueza en unos pocos y dejar que los demás se las arreglen como puedan, en el mejor de los casos, o se mueran de hambre, como suele ocurrir. Esas son las políticas del liberalismo. ¿Por qué digo todo esto? En realidad, porque tenía ganas. Pero tenía ganas porque en instantes vamos a poner al aire una nota que le hicimos a Martín Cohen, y el libro Confesión tiene como figura una figura evanescente, una figura que está y no está, a Videla, nada menos que a Videla. Primero, con una joven que mira a un cadete del colegio militar que le gusta, y claro, aparece el despertar de su sexualidad o de sus intenciones, mirando a ese muchacho que después se va a casar con otra. En la segunda parte del libro ocurren otras cosas. Un atentado fallido en Aeroparque que se intentó para matar a Videla. El avión de Videla levantó vuelo y no le hizo ni mella. Y la tercera la tenés que descubrir. Tiene 3 partes la novela de Martín Cohen, en instantes, en este bloque con nosotros. Pero antes, Federico García Lorca sigue produciendo, aun cuando también los fascistas lo mataron. El franquismo lo mató en 1936. Pero sigue hablando, sigue contando cosas. Y muy Bodas de Sangre es un videodrama trágico dirigido por la creadora del videodrama en la Argentina, que es Vivi Tellas. Y aquí te vas a encontrar con Cecilia Roth, con Maite Lanata, con Mauricio Paniagua, con Esteban Meloni, Luciano Suardi, María Bestelli, Flor Diesel, Laura Neyole, Maruja Bustamante. Bueno, un elenco importante. Y esto tiene que ver con el texto de Federico García Lorca, con Bodas de Sangre, y con este ciclo Modos Híbridos, que propone un abordaje audiovisual adecuado en tiempos de pandemia de las obras programadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires para 2020. De paso te digo que podés leer a García Lorca. No solo Bodas de Sangre, podés leer La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Con ese personaje terrible que es Bernarda, que tiene la locura de gritar: mi hija ha muerto virgen. Qué espanto. Qué frase horrible, ¿no? Pero también puedes leer Doña Rosita la Soltera, esa mujer que vive enamorada de alguien que ya se fue y que no va a volver. Por supuesto que no va a volver. O pensar en Yerma y en la apuesta de Víctor García, que era una lona gris, el gran director tucumano, ¿no? Una lona gris inclinada, me acuerdo, en el Teatro Odeón. Y yo seguiría hablando, pero la producción no me deja, no quieren. Porque claro, o nos perdemos a Martín Cohen y hago todo el bloque yo solo, o hacemos algo mucho mejor, que es escucharlo, a Martín Cohen, por supuesto. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Bueno, impactante confesión, realmente impactante, impactante encontrarse con ese genocida que comulgaba, que se confesaba, ¿no es cierto? Pero bueno, la novela es tuya, yo solo puedo contar mi admiración. Te escucho cómo nació y cómo fue creciendo, Martín. Te agradezco lo que decís. Nace en una búsqueda que probablemente voy siguiendo de libro en libro, al menos en algunas de las novelas que fui escribiendo, que es tratar de interrogar la política, indagar en ciertas figuras políticas y en ciertas situaciones políticas, en lo que yo creo que la literatura tiene como posibilidad, incluso diría más enfáticamente como potencia. No digo la que escribo yo, estoy pensando en términos generales. La posibilidad de la literatura de formular otro tipo de interrogación que permita, sí, precisamente eso, digamos, ¿no? Interrogar, indagar el orden del pasado, en este caso, pero también del presente político, los sentidos de la política, tratar de encontrar otras vueltas por ahí. En la primera parte de la novela hay una insistencia, una adecuada insistencia, en la excitación sexual de una chica muy, muy joven por un cadete de apellido Videla. Hablemos de ese vínculo que estableces de entrada y que volvés una y otra vez sobre lo que ella siente en su cuerpo frente a ese personaje. Hay algo ahí que me interesa mucho, efectivamente, es digamos así, despertar sexual, si se puede decir así, de una chica que tiene efectivamente el protagonismo de toda esa primera parte, y ese tipo de situaciones en las que al cuerpo parece estar pasándole algo que la misma persona no termina de entender, no termina de comprender. Me interesan mucho esos corrimientos, me interesan mucho esos desfasajes, digamos así, entre un sujeto y su propio cuerpo. Incluso en la literatura poder jugar con la alternativa de que el lector advierta que al cuerpo del personaje le está pasando algo y el propio personaje no termina de advertir o de entender qué es lo que le pasa. Esa posibilidad me interesa mucho y este personaje de una chica de 12, 13 años me permitió elaborar ese tipo de mecanismos y al combinarlo, claro, con el hecho de que el objeto temprano de su fascinación y de este despertar del deseo sea este cadete llamado Videla, porque es Videla, entonces una cosa se combina con la otra, digamos, ¿no? Y esta cuestión del juego con el cuerpo y con el deseo entra en una caja de resonancia política que me interesaba especialmente. ¿Qué significa para vos, qué significa en tu indagación, digo, no para vos como persona, sino en tu indagación estética, la confesión? Yo decía al principio del programa que, bueno, se puede ser genocida, torturador, se puede ser Hitler, y después si me confieso me voy al cielo cómodamente con los angelitos. ¿Cómo lo ves vos? No es tan fácil la negociación con Dios, no es tan fácil. Dios es más riguroso y requiere que esa confesión y ese eventual arrepentimiento sea genuino. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. La hago, después me confieso, o digamos, amplío al día del perdón de los judíos, digamos, porque en realidad es una, como sabemos bien, es una secuencia continua de lo judeo-cristiano. Entonces la idea del perdón y del arrepentimiento, como sabemos bien por Nietzsche, es un dispositivo que va atraviesa toda esa secuencia de las religiones y requiere un arrepentimiento genuino. Entonces digo, no es tan fácil, Dios se da cuenta, Bueno, entonces pero no es tan fácil. no creo que Videla se arrepintiera genuinamente, o sea que estaría en pecado mortal, de acuerdo a la religión cristiana, estaría en pecado mortal. Eh, por eso en la novela el que se confiesa nunca es Videla. El Ujú. que se confiesa en la novela nunca es Videla, porque, digamos, Videla no, eso lo vuelve, digamos, siniestro, como ya sabemos, pero a mi entender también interesante en cuanto a una figura para indagar ciertos sentidos políticos, ¿no? No solamente no se arrepintió, se jactó, se jactaba y se ufanaba de aquello que había hecho. Y me parece que es esa combinación especialmente oscura y especialmente siniestra
especialmente enigmática. Yo te diría que procuré que en la novela Videla figurara y funcionara como una especie de esfinge, oscura, siniestra, pero también enigmática, que es, te insisto, no es él el que se confiesa, porque él no solo no se arrepintió, no encontraba motivos de arrepentimiento, muy por el contrario, tenía no estoy haciendo ninguna deducción, ¿no? Se desprende de las posturas que él mismo expresaba, la convicción de que habiendo hecho lo que hizo, tenía el cielo asegurado. Y como nosotros no conocemos la voluntad de Dios, tampoco estamos en condiciones de considerar que se equivocaba. Pero él estaba muy convencido de que tenía el cielo, lo decía, de que tenía el cielo asegurado precisamente por lo que había hecho. Entonces, lo que en la novela funciona desde la culpa, porque obviamente, digamos, la confesión también es fascinante por esto, y otra vez Nietzsche, solo los que han pensado en esta dirección y los que nos han permitido a nosotros pensar en esta dirección, Michel Foucault, por supuesto, la idea de sentir la necesidad de confesar, ¿no? Digamos, cómo funciona la culpa en el sentido del remordimiento. Entonces, la confesión como aquello, digamos, que un sujeto hace voluntariamente, pero no porque voluntariamente no implica en estado de libertad, sino ahí donde un cierto mecanismo que produce culpa te impulsa, provoca la necesidad de confesar. ¿Cómo funciona el remordimiento? Que en verdad va a funcionar en el personaje del que hablábamos recién, esta chica de 12, 13 años que aparece en la primera parte, que va a ser una señora muy grande, de, no sé, alrededor de 90. En la última parte. Habría que sacar las cuentas. En la tercera parte, el remordimiento está en ella. Yo diría que en todo caso el contraste podría pasar por ahí. Videla aparece como una figura, yo diría, imperturbable, que no parece ser tocado por el remordimiento, pero yo diría porque efectivamente no lo fue. Y la carga de la confesión y del remordimiento y de la culpa está volcado sobre este personaje totalmente inventado, que es el personaje que recorre la novela. Fíjate que hay y que se fascina con la figura de Videla. Exactamente, hay cosas inventadas y otras no. Por ejemplo, está el nombre de quien fue hasta su muerte, hasta la muerte de Videla, ¿no? Su esposa, su mujer. Como también hay en la segunda parte aparece el tema del atentado en Aeroparque. Ahí parecía no fiction, no sé si fue exactamente como lo contás vos, no sé si lo investigaste y fue así, pero el atentado obviamente ocurrió, contame. El atentado ocurrió, yo hago investigaciones pero muy módicas, digamos, si me lleva más de 2 horas caen. Claro. Y esto efectivamente en internet es accesible la información y efectivamente esa segunda parte de la novela que está escrita de una manera completamente diferente a la primera y a la tercera, y creo también de una manera completamente diferente a todo lo que yo escribí hasta ahora, en sentido que el asunto de esa segunda parte, que es el atentado que se comete contra Videla bajo la pista del Aeroparque en el año 77, requería, digamos, sí, efectivamente, una narración que se acercara a la no ficción, incluso que se acercara al thriller, si se puede decir así. O sea, yo tenía que darle ahí una dinámica narrativa mucho más intensa, incluso una intriga, tratar de generar, espero que haya salido, un suspenso, aun cuando el lector, si conoce los hechos, digamos, sabe qué es lo que pasó con ese atentado, pero que aún así la tensión narrativa produjera un suspenso sobre un hecho que es real. Me interesa mucho también en esta relación literatura y política las combinaciones posibles entre ficción y materiales reales. Los hechos son reales. Hay una novela de Eduardo Sgiglia sobre este mismo atentado. No hay muchos más materiales. Y tengo la impresión de que es un hecho relativamente olvidado, teniendo la importancia y la significación que tuvo. Así que entre esa primera parte, esta chica y su despertar sexual temprano digo su vida, no sabemos cuándo es temprano y cuándo no, los remordimientos del final de su vida. Ella ya se casó con otro. Esa primera parte. Ella se casó con Ángel. Sí, absolutamente. Absolutamente, pero traté que en ese salto de tantos años, de la primera parte a la tercera, con esta segunda parte de narración de hechos reales en la segunda, hubiese, espero que lo hay, un hilo conductor, ¿no? Que es efectivamente un hilo político que conduce de la primera parte hasta la tercera, que es esta fascinación por esa figura de Videla, aunque como bien decís,
el personaje, la vida va para otro lado y se termina casando con otro hombre. ¿Sos buen jugador? Porque el rigor... No, te iba a preguntar si sos buen jugador de truco. Bueno, porque el truco me permitió en la tercera parte, no debo ser tan bueno. Espero haberlo... Pero uno puede jugar mal y narrar bien. Yo lo que tengo que tratar de conseguir es de narrar bien. Claro, pero está muy presente. Como Bartolomé Mitre, ¿no? Que define toda la tercera parte, iba a decirte, un poco como Bartolomé Mitre, que la guerra la hacía muy mal, pero la narraba muy bien. Claro. Entonces la cuestión se juega ahí en la narración y efectivamente en esa tercera parte lo que sostiene la situación, pues son dos, digamos, abuela y nieto conversando. La abuela ya es abuela, es aquella chica del año 40 y pico, de la primera parte de la novela. Pasan los años, ya es abuela, y claro, tenés que tener un soporte para el ritmo narrativo, dado que básicamente lo que hay es una conversación, y yo precisaba también que la conversación tuviera tensión y distensión. O sea, no es una conversación donde se saca un tema y lo conversan, sino que el tema aparece, se pierde, se retoma, se escabulle. Entonces necesitaba una segunda línea en la situación de la conversación que permitiera esa alternancia. La abuela de pronto empieza a contar, de pronto se frena. Entonces, si toda esta conversación transcurre durante un partido de truco, el partido de truco te permite justamente esa especie de... Bueno, vos lo sabés muy bien porque sabés muchísimo de teatro. Entonces, ¿cómo resolvés un cambio de situación en una única escena fija con dos personajes que van a estar ahí? Entonces precisás que haya un juego de entrada y salida y que estuvieran jugando al truco me permitió eso. Claro, y el lector, yo como lector quería saber y de pronto me ponías el truco y yo decía, no, pero correte Martín, yo quiero saber qué le va a contar, ¿no? Y esto es un efecto muy bien logrado, ¿no? Porque uno está esperando que esa mujer hable, no vamos a decir lo que dice. Bueno, gran novela, Martín, gran novela. Como alguien decía que te has vuelto un autor imprescindible. A mí me interesa mucho, en tu caso como escritor, ¿no? Estos cruces que haces con el ensayo. A mí me interesan muchísimo siempre, ¿no? Yo te he leído como ensayista y te leo también como escritor de ficción. Las dos cosas tienen, me parece, mucha importancia en vos. ¿Es así? Sí, muchísima, porque no tengo un género por sobre otro, depende del objeto de deseo y de pasión de cada momento, y siempre se trata de la escritura, entonces siempre se trata de una cuestión de pasión para mí. Y escribir ensayos o escribir crítica literaria no involucra, tal como yo los encaro, pero también como creo que cabe encararlos, no involucra menos cuestiones ligadas a procedimientos de escritura, estrategias de escritura, seducción del lector, sino a veces aparece un prejuicio que obviamente yo no comparto, aparece un prejuicio que supondría que a la hora de escribir una ficción, a la hora de escribir una novela, uno dispone de estrategias narrativas, estrategias de lenguaje, juegos de seducción del lector, y si uno escribe crítica literaria solamente traba o establece con la escritura y con el lenguaje una relación de ejecución. Y yo me resisto absolutamente, claro, y la crítica literaria me resulta una práctica de escritura tan creativa, no de ficción, pero tan creativa como la escritura de ficción. Y el mismo gesto, la misma búsqueda por la cual cuando uno escribe una novela está manejando los tiempos, las tensiones y distensiones, lo que decía recién, que el truco entre para que el lector entre en tensión y quiera saber cómo sigue, la elección de cada palabra por todo, por su sonoridad, por su cadencia, todas esas decisiones que uno toma como decisiones de escritura a la hora de escribir, por ejemplo, una novela, no veo por qué deberían ser distintas, no son distintas. Por ejemplo, para escribir crítica literaria, la relación con el lenguaje, a mi entender, tiene que tener el mismo vínculo de pasión por el lenguaje y pasión por la escritura, y no reducir a la escritura en la crítica literaria a un instrumento de lo mismo cuando escribís una columna periodística, lo mismo, le das mucha importancia a todo esto que estás contando, ¿no es cierto?
Es que escribir para mí es eso, y No otra digamos, si uno cosa. escribe mal tiene que ser porque le sale mal, no porque Claro. no se propone hacerlo bien. Martín, te Si mando sale mal un... es por Claro. incompetencia mía. Martín, te mando un gran abrazo. Pero, digamos, no considero tampoco que haya una especie de, como decir, de secundariedad, por ejemplo, porque se trata de escritura periodística. Porque en ese punto escribís una novela, escribís un ensayo, escribís una columna de diario, el objeto es la escritura y el objeto son Exacto. las palabras. Y en ese sentido, los destinos, digamos, en un caso va a parar a un libro, en otro caso va a parar a un diario, pero la relación con las palabras hay que cuidarla siempre. Martín, te mando un gran abrazo, te felicito por Confesión, sé que la novela va muy, muy bien y la verdad que me alegro muchísimo y aguante Boquita. Un abrazo, querido, muchas gracias. Muchas gracias por las dos cosas. La novela va muy bien y que a Boca le vaya todavía mejor. Hola, Tina Ottaviano. ¿Cómo va, Tina Ottaviano? Hola Osvaldo, buenas tardes, gustazo estar de nuevo en otra trama con vos y no con una escena de teatro como estuvimos la última vez, sino con la recomendación de la lectura de una obra de teatro que creo que estamos en un momento histórico ideal para que yo te recomiende esto. Quiero que vuelvas a leer, porque seguramente vos la leíste y la debes conocer, pero la audiencia se renueva, así que te recomiendo en este momento leer Lisístrata de Aristófanes, quien contó de una manera maravillosa y con un humor genial la problemática y los personajes de su época. Lisístrata cuenta la historia de la estrategia que tuvieron un grupo de mujeres para acabar con la guerra en Atenas. Te estoy hablando del año 400 a.C. Siempre a las mujeres todo nos costó un montón. Pero ¿por qué tenés que leer esta obra? Porque parece que no pasaron 2500 años de historia. Porque hablan de la mujer en los poderes del Estado, relacionándolo con la administración del hogar. Es una joyita, realmente la tenés que volver a leer si la leíste, y si no la leíste, la tenés que leer. Y te quiero recomendar una película que vi, que volví a ver, que me emocionó, que me encontré con mis ancestros, una comedia italiana maravillosa, que se llama Pane, Amore y, en español, Pan, Amor y :suspensivos, que la dirigió Dino Risi, con un elenco titánico. Sofía Loren con 21 años, Vittorio De Sica con 50, y Leda Padovani, que debe tener cerca de 70 años en ese momento. La comedia es del año 55. Ha sido un placer poder recomendarte esto, poder volver a estar en tu programa, decirte que te aprecio mucho y que cuando quieras estoy a tu disposición, y gracias por la difusión del teatro que haces siempre y apoyás al teatro independiente. El año pasado perdimos un gran escritor, Rodolfo Rabanal, el autor de El pasajero, el autor de En otra parte y el autor de este libro que tengo aquí conmigo, que es La vida privada. Un texto que me fascinó y que por otra parte tiene en Rabanal esa prosa perfecta, la misma que empezó con El apartado en el año 1974. Lean a Rodolfo Rabanal. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a encontrar con un tópico que lamentablemente circula en el mundo entero en este momento y tiene que ver con las pandemias, en este caso. Maximiliano Fique-Prón, Morir en las grandes pestes. Por supuesto que no habla precisamente del COVID-19. Habla, por ejemplo, de la peste que asoló Buenos Aires en el año 1871. Y habla de otras pestes, con una mirada profunda, con una mirada inteligente, y por supuesto esto está sostenido por una rigurosa, muy rigurosa investigación. Vemos la nota. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Me escuchas bien? Osvaldo Quiroga te saluda en la televisión pública. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Un gusto Bien, estar con ustedes. Contame de Morir en las grandes pestes,
hablemos de cosas que, bueno, que vamos a compartir, porque yo leí el libro con muchísima atención. Pero la primera pregunta es, qué oportuno que este libro esté ahora en la calle. ¿Qué pensás vos de este momento en relación con las pestes que has estudiado en tu libro? Bueno, sí, como decís, la verdad que fue un momento, nada, sincronizado, como uno puede decir, ¿no? Surgió totalmente natural en el momento de la edición y se compaginó con el evento mundial, ¿no? Con la pandemia, así que lo único que podría decir es, bueno, me han preguntado muchas semejanzas y diferencias. Me parece que quizás una gran diferencia con quizás todo lo que toca el libro es la ciencia como el arma definitiva y como la herramienta hasta cultural también con la cual abordar hoy el COVID, hoy la pandemia de COVID, y la ciencia de entonces, la ciencia que pensaba la fiebre amarilla, que pensaba el cólera y que pensaba estas dos epidemias que yo miré, no tenía estas herramientas, digo, son periodos pre-Pasteur, digamos, yo lo menciono como un antes y un después, un poco tajantes, pero es un proceso más largo, pero sin duda para 1871 las teorías médicas sobre el contagio no podían basarse en el conocimiento del laboratorio, ¿sí? Yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Que era el médico sin su laboratorio. Hoy cuando vamos al médico lo primero que nos hace es un estudio clínico de sangre, de orina, ¿no? Es parte de la rutina nuestra de saber cómo estamos, chequear esos datos. Y para el siglo XIX, para mitad del siglo XIX eso no está, entonces lo interesante era, bueno, a ver de qué manera los médicos tenían que mostrar sus saberes cuando los resultados no acompañaban, porque evidentemente había algo muy, muy concreto que era que la medicina no podía primero prevenir y después no podía, digamos, curar. Había un problema de esta índole, entonces el terreno era mucho más tenso y mucho más amplio en torno a lo que se conoce como medicina popular o curanderismo, claro, y otras prácticas, ¿no? ¿Cómo se representaba la peste en ese momento y cómo sentís que se representa ahora? Ahí está el cuadro de Blanes, ¿no? Que es un cuadro muy, muy impactante porque hay una beba buscando alimento en el pecho de su madre. Es un cuadro que siempre me impactó. ¿Cómo se representaba la peste en ese momento? Que esto está en tu libro, Maximiliano. Claro. Yo lo que traté de mostrar también era, bueno, la imagen pictórica del cuadro va a ser todo un signo, digamos, y va a colgarse en nuestro imaginario colectivo durante mucho tiempo, pero existían otras, un poquito quizás con menor proyección a lo largo del tiempo, pero que hoy tienen algo parecido. Yo leía en los diarios, por ejemplo, que, bueno, se asociaba a la epidemia con la llegada de un viajero, ¿no? La llegada de un viajante, un viajante un poco incómodo, que nadie quiere recibir, y que se la asociaba con la suciedad, se la asociaba con el desaseo. En ocasiones es como una especie de sátiro, un diablo, ¿no? Que se recorre las calles y que la gente huye despavorida como si fuera, ¿no? Nada, el mal encarnado en sí mismo. Es muy valioso los cuadros que estamos viendo ahora en la televisión pública, porque claro, al ampliarlos podemos verlos más en detalles de cómo finalmente, a pesar de, por supuesto, del paso del tiempo, siempre estamos hablando de el miedo a la muerte, siempre estamos hablando del miedo al contagio, de qué relación vamos a tener con el otro, de qué manera vamos a vincularnos con el otro. Vamos a rechazarlo, vamos a huir, vamos a abandonarlo, vamos a dejarlo morir solo. Esto se repite a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que ahí podríamos encontrar una continuidad incluso con nuestro panorama actual. Solo por mencionarlo, lo estoy tratando de seguir todo lo que puedo, pero la cantidad de información es abrumadora hoy, ¿no? sobre la pandemia actual, pero el protocolo que se tuvo que implementar para que las familias puedan visitar al menos una última vez a los enfermos, me parece que toca mucho este tema que vos decís, que es el vínculo con ese otro. En las epidemias que yo miré había una escena de las más descarnadas, era no poder enterrar a los difuntos, no saber dónde está enterrado mi familiar que murió por fiebre amarilla o por cólera, fue llevado por los miembros de la municipalidad y enterrado a veces en fosas comunes o a veces en fosas sin clasificar. Entonces era una realidad muy dolorosa no encontrar finalmente dónde estaba el familiar que había muerto.
Y otra escena era el familiar abandonado. Eso los diarios lo denunciaban, digamos, como algo moralmente incorrecto, que era huir, digamos, del contagio y dejar a tu familiar enfermo solo, muriendo, ¿no? O agonizando o muerto. Y de ahí viene el cuadro, ¿no? El cuadro evoca ese momento donde la mujer murió y el niño trata de amamantarse de la mamá, y esa fue una escena real. O sea, el cuadro tiene una composición que yo analizo en el libro, que es, bueno, no ocurrió de esa manera, en el sentido que no descubrió el acontecimiento Roque Pérez ni Argerich, que son las figuras que están paradas, sino que lo descubre un sereno, un recorrido que hacían las personas que estaban, digamos, encargadas de la seguridad de las manzanas. Se distribuyen todos para que no haya robos, para que no haya, digamos, de ese tipo de situaciones violentas. Entonces los serenos recorrían las manzanas y encontraban en una casa una mujer muerta con un chico vivo. Entonces Blanes evoca ese momento, le pone unas figuras importantes de la ciudad, como eran Roque Pérez y eran Argerich. También murieron posteriormente, después de que encuentran a la chica. Yo te diría a los 15 días muere uno, que es Roque Pérez, y casi al finalizar la epidemia muere Argerich, y es un poco una síntesis, ¿no? Yo uso todo el tiempo esa imagen de síntesis que evoca la tragedia. Y también me han preguntado por la difunta Correa, y también tiene mucho de eso, ¿no? Del momento más dramático de una sociedad. El niño queriendo vivir y luchando por vivir en un contexto que es el peor posible, ¿no? Donde reina la muerte y reina la desolación. Así que ese cuadro tiene hoy todavía ese poder magnético, yo lo llamaría, que es que no dejamos de pensar en todo lo que resumió y en la capacidad que tiene de mostrarnos en una sola imagen en un drama que se atravesó durante, sí, se podría decir décadas, porque las epidemias van a volver y van a generar, nunca con la intensidad de 1871, pero van a generar, sí, miedo, episodios, digamos, de estigmatización social, incertidumbre, que es la palabra medio de 2000. Maximiliano, tuviste para investigar para construir tu libro y para tu investigación, hay un buen material histórico, hay una documentación que permite cómodamente enterarnos de lo que pasó en ese momento. ¿Tuviste dificultades para la investigación? Contanos sobre el proceso. Bueno, el proceso fue fruto de mi tesis doctoral, que fue financiada por el CONICET. Yo fui becario doctoral y postdoctoral del CONICET entre 2009 y 2015. Así que ese fue el periodo, fueron casi 6 años de archivos y escritura. Y, digamos, tuve quizás la fortuna de que el Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires es un archivo que quizás no tiene tanta visibilidad, pero tiene una documentación enorme sobre este periodo, y tuve legajos enteros sobre la epidemia, así que fue un hallazgo lindo y súper productivo. Me ha llevado meses de relevamiento de información, porque están los partes, por ejemplo, de los policías, de los que visitaban a los enfermos, los conflictos que ocurrían, las notas que se pasaban los distintos miembros de la municipalidad. Yo la escala municipal me ayudó a definir un objeto de estudio y también a enfocarme en qué quería mostrar. Hay documentos que son de la Nación, por ejemplo, o de la provincia de Buenos Aires, que para entonces la ciudad formaba parte de la provincia. Entonces yo me enfoqué solo en la ciudad, y eso me permitió, como decirlo, ¿no?, sumergirme casi en el día a día, y tuve la suerte de hallar muchos archivos que te comento. También la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo actualmente? Por ejemplo, en Europa hay un rebrote terrible del COVID, en Francia, en Italia. ¿Esto tiene que ver, en tu opinión? Yo sé que creo que no sos médico, pero es una opinión sobre todo lo que has estudiado, ¿no? ¿Tiene que ver también con las conductas que llevamos adelante, en el sentido de aflojar un poco los cuidados, porque ha pasado mucho tiempo? ¿Qué pensás de este momento, de esta coyuntura? Bueno, yo las asocio, esta pandemia las asocio a más las del siglo XX que las del XIX. La pandemia de poliomielitis, por ejemplo,
Claro. La he tratado de seguir, es apasionante también y para mí es un tema como a futuro mirar. Otra pandemia también enorme fue el HIV, el SIDA, que todavía continúa siendo una pandemia, pero la medicina ha logrado controlarla, contenerla, entonces pierde ese miedo. Pero recordemos que la década del 80 era sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, lo que es interesante ver en esos dos periodos que te comento, la polio y el HIV, es que ocurren cosas similares en torno a tenemos que aprender una nueva forma de socializarnos, porque en el caso de la polio se cuentan 1000 anécdotas, pero los chicos hubo problemas de si iban a la escuela o no iban a la escuela, de que si la vacuna Sabin o la Salk era efectiva o no era efectiva, si los chicos podían ir a las piletas o podían jugar en campos abiertos. Bueno, ¿sí? que quedó mucha gente sin poder caminar para toda su vida a partir de la poliomielitis, ¿no es cierto? O con un enorme daño, ¿no? Enorme daño. Sí. O el pulmotor, gente que vivió en pulmotor. Maximiliano Fiqueprón, morir en las grandes pestes, las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX. Gran trabajo tuyo, te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué recomienda un actor, Gabo Correa, para otra trama? ¿Qué nos recomienda? Vemos. Hola Osvaldo, hola a todos y a todas. Bueno, voy a recomendarles una novela excelente de Juan José Saer, que se llama El Entenado. Es sobre un joven que viaja en la época de la conquista hacia estas tierras. Y una película, Sonámbulos, de Paula Hernández, que es la candidata argentina para representarnos en los Oscars. Así que es una excelente película de una familia de clase media con intriga. Se la recomiendo. Qué bueno es poder ver en pleno verano artes plásticas. Me refiero ahora a Catalina Chervin. Tenés que pedir turno y te acercás a la galería, tenés que reservar entradas, es el Museo MACBA, perdón, no es una galería, pero bueno, Museo MACBA. Pedís entradas y te encontrás con la curaduría de Ángel Navarro, que reúne obras de gran formato que pertenecen a series como de los pasajes escritos o de las pequeñas marcas, e incluye una selección de dípticos de 2 por 3 metros de su serie Street Art. Chervin utiliza pluma, lápiz, tintas, carbón y plasma sobre el papel formas, manchas que se yuxtaponen y tejen texturas, luces y sombras. Hay un signo mínimo, ¿no?, en toda su obra, una partícula elemental, podríamos llamarla, que deja su pluma, o su plumín, o rotring, para que como un demiurgo, a partir de ese punto se arme un mundo etéreo y sutil. Son creaciones signadas por formas que por momentos se acercan a la perfección. Hasta fines de febrero en el MACBA. Te pregunto, ¿qué es una fotografía? De pronto uno se encuentra con una fotografía y no se reconoce. Dice, ¿pero ese soy yo? Sí. Una fotografía congela un momento, pero también es cierto que cuando nos volvemos a encontrar con la fotografía, decimos, pero ese momento obedecía a algo, ocurría alguna situación en ese instante. La fotografía capta ese momento. Ahora, la excelente, para mí excelente, Inés Ulanovsky, hizo un libro distinto a todo, con fotografías. No es un libro sobre la fotografía, es un libro con fotografías. Entonces los textos tienen ese viaje, esa manera de encontrarse con los objetos y convertirlos a través de la prosa precisa y por momentos deslumbrante
de Inés Ulanovsky de convertirse en otra cosa, en una suerte de epifanía, en una suerte de una nueva mirada sobre algo que aparentemente estaba cosificado o fijo en el tiempo. Vemos la nota. Inés Ulanovsky, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y felicitarte por este libro estupendo que has hecho y que nos cuentes aquello que yo no puedo contar. No es un libro de cuentos, no es un libro de interpretación de fotografías. Contame. Bueno, hola, gracias por la invitación al programa. El libro es un libro de crónicas, digamos, si tenemos que ponerlo en un género, es crónicas de no ficción. Todos los hechos que narro en el cuento ocurrieron efectivamente, entonces trabajé con material real, tanto fotográfico como las historias que cuento, ¿no? Digamos, ese es el género. Tal vez si hay que buscarle un género para enmarcarlo, yo creo que es eso, crónicas de no ficción. Pero de pronto encontrás unas fotografías que estaban en el archivo, creo, corregime si me equivoco, del diario La Razón, por ejemplo. Fotografías que tiraron. Y con esto armás algo. O encontrás una foto de una pareja supuestamente feliz y con esto también armás algo. En todo caso es una crónica que vas inventando a partir de algunas fotografías. Te pregunto. Sí, es cierto, es cierto lo que decís. En realidad hay algunas de las historias que sí, que no están basadas en hechos reales, pero sí en el hecho en el que yo me encontré con fotos encontradas, fotos tiradas en la calle, ¿no? A partir de eso sí, trato de reconstruir algunas de las historias. Todas las historias sí responden a la misma línea, digamos, narrativa, que es todas las historias están protagonizadas por fotos, básicamente. Uh-huh. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a escribir este libro, que insisto que es distinto a muchísimos libros que he leído a lo largo de la vida y que tienen fotografías como soporte, ¿no? ¿Cuál fue el motor que te impulsó a vos a hacerlo? Sí, yo fui fotógrafa muchos años, trabajé de fotógrafa y trabajé también en archivos fotográficos mucho tiempo, con lo cual, de alguna manera, me vengo juntando estas historias hace años y me pasaron muchas historias de las que cuento en el libro. Me parecía que había que contar, o que a mí me daban ganas de contar por lo menos ese tipo de situaciones aparentemente muy pequeñas alrededor de una foto, pero que en realidad están contando muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Están contando periodos históricos, están contando tragedias personales, están contando historias familiares, están contando cosas también que yo he pensado también alrededor de estos años, durante estos años sobre la fotografía. Y de alguna manera lo que creo que este libro hace es como reunir mis partes, la de fotógrafa y la de escritora, en un mismo lugar, en un mismo espacio, uh-huh. Porque creo que yo de alguna manera estaba un poco peleada con esas dos partes, pensaba que para ser escritora no tenía que ser fotógrafa, o que mi parte fotógrafa no debía meterse en la parte escritora, y después me di cuenta que no, que en realidad estoy influida por la fotografía, en la escritura, tengo una escritura breve, que de alguna manera lo que hice entonces fue decir, bueno, no tengo que esconder o olvidar mi parte fotográfica, sino al revés. O sea, hay una historia familiar conmovedora allí, que es la historia de tu abuela, que está en la tapa del libro. Y también esta foto que estamos viendo ahora, que es muy, muy impactante. Yo no conocía la historia porque nunca hablo de cosas personales, jamás. Pero claro, como vos contás la historia, ahí me enteré que había fallecido un tiempo después de un parto, ¿no es cierto? Y también hay otra que tiene que ver con tu vida, porque vos lo contás, si no yo no lo sabría, que tiene que ver con fotografiar a alguien que después creo que entendí fue tu pareja o tu marido, ¿no es cierto? Y que primero está la foto, ¿no? ¿Cómo es ese juego
entre lo autobiográfico y el material fotográfico? ¿Cómo es ese diálogo? Sí, yo al principio tenía cierto pudor porque me parecía que contar historias personales, quería contar, digamos, la génesis del libro es cuando yo encuentro una foto en mi archivo personal que le había sacado a mi marido antes de conocerlo, ¿no? Ese es como el primer descubrimiento y el primer, digamos, la primera sorpresa que a mí me dice, bueno, acá hay un montón de material posible, el propio, y después había que ir a buscar otras historias. Entonces, después me doy cuenta que yo tengo muchas de esas historias por haber estado claramente años y años y años trabajando en fotografía, en archivos, porque mi mamá fue fotógrafa, en fin. Y entonces, lo que me doy cuenta es que lo que tengo que hacer es que el único hilo conductor tiene que ser las historias protagonizadas por fotos. En primera persona, en tercera persona, más lejos, más cerca, pero en definitiva estoy siempre hablando de lo mismo, que un poco también es hablar del tiempo, ¿no? Porque la fotografía también es tiempo. O sea, yo creo que el libro habla también de un tiempo que está lejos nuestro, ya. La fotografía como objeto es algo que estamos perdiendo. La digitalización nos arrasa, nos lleva puestos en un montón de sentidos. Y creo que también es como un homenaje, el libro, o intenta hacerlo, a una época en donde la materialidad tenía un valor que ya ha dejado de tener. Y creo que habla de eso también el libro. Claro, porque actualmente a través del celular la gente fotografía cuando sube al tren, cuando baja al colectivo, cuando pasea el perro, cuando toma un café. Se pierde algo de lo específico, en mi opinión. ¿Qué pensás vos? Sí, absolutamente. Es como que el fotografiar dejó de ser un acontecimiento, es como casi una extensión nuestra. Hacemos fotos para no escribir, hacemos fotos para no registrar, y me parece que sí, que tiene un rol completamente diferente. Ya no es ese acontecimiento como el de la tapa del libro, que es mi abuela caminando por la Bristol en Mar del Plata, y esa escenificación, ¿no? Que me imagino que fue caminar, hacerle fotos, eso ya no existe más. Claro. Porque todo es una foto, entonces nada es una foto para mí. Algo de eso. Esa frase es perfecta. Todo es una foto, entonces nada es una foto, es perfecta. Y el epígrafe con el que empezás el libro, que yo lo dije hoy al principio del programa, de Roland Barthes, es cierto. Existencialmente eso nunca más va a estar. Entonces, la cámara registra mecánicamente aquello que existencialmente no va a estar. Pero hay una foto que me impactó en tu libro de una nena. Esa nena se asocia, lamentablemente, por supuesto, con la dictadura, con los desaparecidos, con determinados horrores que hemos vivido en la Argentina. Por lo tanto, la foto tiene una vida después de su vida. Claro, es esta foto, después de su vida en el momento del disparador, ¿no es cierto, Inés? Sí, exacto. Y eso pasa únicamente con las fotos materiales, digo, con las fotos que uno puede tocar, que uno puede tener en la mano. Y eso también es de lo que habla el libro. No solamente del momento en el que fueron sacadas las fotos, sino la vida que tuvo ese objeto foto, digamos, ¿no? También pongo una cita de Susan Sontag al final, que dice que la foto es uno de los objetos más misteriosos, ¿no? Claro. Y creo que tiene razón, creo que es así, creo que la fotografía es muy misteriosa y, no sé, quise llevar un poco ese misterio también a la narrativa, porque, digamos, los capítulos tienen como un poco de misterio que se va resolviendo al final, de alguna forma. Y bueno, no sé, es un libro que quería hacer hace mucho tiempo, que se me había ocurrido hace mucho tiempo, pero que me costaba muchísimo. Bueno, debes saberlo, pero te cuento que se agotó la primera edición, pero ya lo sabés, ¿no es cierto? Sí. Y eso es una alegría enorme. Una alegría muy grande. Y bueno, y un esfuerzo también de Paisanita Editora, que en este momento pandémico y apocalíptico se jugó, y bueno, anduvo muy bien el libro, ahora sale la segunda edición, así que muy feliz, muy contenta. Inés, te envío un gran abrazo y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias de verdad, Inés. Bien, se terminó el programa, no hay más tiempo, pero qué alegría estar todo el verano
haciendo otra trama en la televisión pública. Qué bueno que es que esta televisión tan querida y tan vapuleada durante el macrismo, la estemos reconstruyendo entre todos. Esto me parece una empresa maravillosa, verdaderamente maravillosa. Nos reencontramos en 7 días, por supuesto, aquí en Otra Trama. Muchas gracias.